Bienvenidos a otro episodio más de Tenemos que hablar. Esta ocasión mi invitada Jessie Zamora, Jessie o Jessica Zamora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, me puedes decir Jessica porque se escucha más formal y sentí tu vibra muy formal. Sí, entonces, lo siento. Hoy soy Jessica. El Jessie es por la confianza. Oye, este podcast, aparte de hablar de emprendimiento, hablamos del nacimiento de las ideas y el desarrollo de ellas mismas. Tú como persona has estado en varios emprendimientos, incluso sigues desarrollando emprendimientos, pero me gustaría irme un poquito más atrás. Me gustaría saber qué estudiaste y cómo aplicas lo que estudiaste en tu día a día. Estudié la licenciatura en Comunicación y Publicidad. Uh-huh. No voy a decir en dónde porque luego me llevan las críticas. No pasa Vamos nada. a dejarlo así. ¿Cómo lo llevo día a día? Híjole, la verdad es que nunca imaginé ejercer la comunicación. Yo siempre me incliné por la publicidad. Okay. Entonces, ahora que estoy como que de la parte en cámaras y eso, que por lo general es como que vender tu imagen, yo siempre quise es la publicidad. Me cuesta muchísimo Okay. como que esa parte de vender mi imagen. Y la comunicación, ¿cómo llevo a cabo la comunicación en mi día a día? Híjole, no sé. Digo, aparte de estar frente a cámara y estar entrevistando a las personas, ¿te sirve, por ejemplo, en la parte social? La gente que me conoce Ajá. va a saber muy bien que soy la persona más antisocial del planeta. Aunque haya estudiado comunicación, me cuesta mucho las relaciones personales. Por lo general, todos me dicen, pero es que pues yo te veo platicando con fulanito. Te ves tan profesional. O sea, sí, pero yo no soy la que da el primer paso Okay. al momento de relacionarse. Como si veo a alguien y ves que estoy platicando con alguien, es porque él o ella vino y se acercó. O estoy trabajando. Ajá. Oye, por ejemplo, en tu paso por la escuela, ¿cómo era Jessica de niña? ¿Qué clases le gustaban? ¿Te iba bien en la escuela? Jessica de niña era una niña greñuda hasta la fecha, pero ¿qué clases me gustaban? Siempre me gustó mucho la parte de español y la parte de la redacción. De chiquita la verdad es que no recuerdo muy bien, lo que sí recuerdo era que era pésima en educación física. Ok. Pero después de ahí me empezó a gustar mucho la parte de español, de redacción, de la lectura, y es todo porque en la secundaria tuve una profesora que era como que de literatura que nos obligaba a leer, pero esa obligación para muchos se nos convirtió en gusto y en un hobby. Entonces, y ella era como que también muy de... Pusiste... Te remarcaba los errores ortográficos y de redacción. Entonces, gracias a ella, cuando estudié la licenciatura en Comunicación y Publicidad, fue como que se me facilitó muchas cosas en la redacción y en la ortografía. Oye, ¿tuviste, en tu paso por estudiar, tuviste problemas para elegir carrera? Sí. Sí, porque... ¿Qué otras carreras querías elegir? Yo siempre de chiquita quise ser pediatra. Ok. Entonces, ya cuando llegué pues, a mi vida adulta y supe que para estudiar pediatra tenía que pasar por medicina, que tenía que ver sangre, que tenía que ver... O sea, yo nada más quería llegar y decir, ay, tienes gripa, toma. Era como que, no sé... Toma tu receta y... tu paleta. ¿Siguiente? Ok, tu paleta. Era como que ya se sabía la marca de paletas que les iba a dar a mis niños. Entonces, ya cuando quité esa parte, descartamos pediatría, quise ser psicóloga. Uh-huh. Y me acuerdo muy bien en una charla con mi papá que me dijo, ¿psicología, Jessica? ¿Psicología, en serio? Entonces como que yo siempre, como, ¿por qué tú psicología? Uh-huh. Siempre que tengo como que algún conflicto o algo muy importante que decidir, siempre voy con él y como que le digo, a ver, ¿qué onda? Siempre le pido su consejo en esa parte. Entonces, él me dijo esa vez como de, no, psicología, pero pero yo tenía muchísimas ganas de estudiar psicología. Y fue como que dije, bueno, está bien, no estudiaré psicología. Y otra de las carreras que me llamaba mucho la atención era publicidad. Y aquí en Tijuana no existía la publicidad en ese entonces. Uh-huh. O sea, te estoy hablando de hace 2 meses, 3 meses. Sí, ¿no? Claro, hace un año, antes de la pandemia. Sí, entonces no existía la parte de la publicidad. Y yo fui a todas las universidades y chequé como de, pues, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué es? O sea, sí fuiste a pláticas. Sí, sí. Y también en la Lázaro, que yo estudié la preparatoria en la Lázaro, los últimos 2 semestres, la gente que ve en la Lázaro... Perdón por la interrupción, pero ¿qué está pasando con este podcast que puros de la Lázaro están invitando? Pues es que la Lázaro rifa.
Ok, perdón, sigue. No, pues es que la Lázaro es la mejor preparatoria de Tijuana, caray. Entonces, la gente que me diga lo contrario es porque seguramente estudió en Conalep o en Cobach. Yo estoy en Cobach, gracias. Pensé, lo decía por ti. Bueno, pero pensé que eso había estudiado en el Conalep. Bueno, la parte de... O sea, yo en los últimos 2 semestres de la prepa te dan como que una especialidad y había comunicación. Entonces, habían muchas materias que me gustaban de ahí, como comunicación organizacional, cero que de lo que hago ahorita. Entonces, ya viendo el plan de estudios. Ajá, el plan de estudios de lo que traía el CUD en ese entonces, en la licenciatura en comunicación y publicidad, dije, pues va súper enfocado a publicidad, es algo que yo quiero. Yo me veía haciendo mis campañas de publicidad de la Coca-Cola, de esto, del otro, uy, ingenua yo, ¿verdad? Cuando descubrí pues muchas cosas. Entonces, ya después, ya creo que ya me extendí demasiado. No, sigue. Ya después que vi todo eso, me gustó mucho la comunicación, porque mi papá en esa plática siempre fue como de, no, pues es que mira, la comunicación tiene muchas áreas, y es como... Mija, hablas mucho. Deberías de estudiar comunicación, ¿no? Creo que eso fue lo que mi papá me trató de decir, y no le capté, ¿no? Creo. Entonces fue como de, ok, está bien. Dije, está bien, papá, pero yo voy a estudiar por la publicidad, no por la comunicación. Y es lo que, pues... Papá. Enos aquí, así. Sí. Tenías un poco de razón. Oye, me contestaste una pregunta que te iba a hacer, pero ¿quiénes más son tus pilares a quienes les pides ayuda o consejos? Mi papá, 100%. ¿Lo consultas con la almohada también? ¿O eres quien se va con personas? Ajá, sí, porque cuando lo consulto con la almohada es como que yo soy muy autocrítica y siempre soy como, pues creo que soy mi peor crítico. Entonces siempre que tengo algo es como de, híjole, o sea, siempre pienso en el peor escenario y ya después digo, no, es que va a pasar esto. O sea, te vas hasta el final de lo peor y de ahí vas bajando, escalando. Entonces como de, no, creo que mi papá es como que la primera persona y ya después ahora que estoy casada, pues creo que es Edgar, porque es como... ¿La ayuda o el consejo que le pides a tu papá es por la parte de la experiencia o simplemente por la parte de la confianza? Por la parte de la confianza. Porque experiencia a lo mejor en el ámbito a veces como que no tanto, pero es por esa confianza de que sé que él me va a decir también como, o sea, él piensa igual que yo y en cuanto a personalidad es igual que yo, entonces él va a decir como, no, es mejor esto y esto, como que... Oye, estudias comunicación y de repente caes en la zona de los deportes. Ay, ¿Cómo pasa eso? Te lo juro que hasta la fecha... Es algo que no puedo creer, pues es algo que estoy tan agradecida de haber caído en esto, porque, o sea, te digo, yo siempre quise hacer publicidad, y cuando me di en cuenta que en Tijuana no había agencias de publicidad que hacían la publicidad que yo buscaba y que tenía que emigrar a otras partes, era como que, pues, no, o sea... ¿Te querías quedar en Tijuana? Al principio sí, o sea, obviamente pues sales de la universidad y dices, ay, me quiero comer el mundo y quiero irme a fulanito lado y a estudiar y acá y a ejercer. Pero era como que, bueno, pues mi vida es en Tijuana, primero buscaremos como que afianzarnos en Tijuana. Entonces, cuando descubrí que eso no iba a para largo. Ajá, después... Me acuerdo que en un proyecto de la universidad era como hacer una gaceta estudiantil y bla, bla, tú sabes, nuestros proyectos en comunicación y bla, bla, bla. Y me acuerdo que caí en Xolos, en el equipo de Xolos, y el jefe de prensa en ese entonces, Manuel Medina, con el que soy muy agradecida y siempre le voy a agradecer. Llegué y me dijo, no, pues es que tenemos que acreditarnos porque es un proyecto escolar y bla, 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 y guara. Y fue como de, no, pues sí, adelante. También estamos necesitando gente como que, pues, para que haga sus prácticas y bla, bla. Y yo de, no, pues es que ya hicimos las prácticas, muchas gracias. O sea, como de... Y me acuerdo que mi papá me dijo, pues, si ya hiciste tus prácticas y todo, pues, a lo mejor algo ahí como que, pues, en lo que es para matar el tiempo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que iba con Lilia Hernández, una amiga. Fue como, pues vamos a estar aquí como de voluntarias. Ok. Entonces... Terminó el proceso como que del voluntariado y bla, bla, bla. Yo terminé en la universidad y Manuel me invitó a trabajar en un proyecto en ese entonces, una de las páginas más importantes de deportes que se llama mediotiempo.com. Y me dijo, pues hay oportunidad de que cubras toda la liga de ascenso, no nada más Xolos, sino toda la liga de ascenso. Estoy hablando de Reboceros, de La Piedad. Ya todavía estaban en primera A, ¿no? Sí, todavía estaban en primera A, Lacranes de Durango. Entonces, yo me encargaba de toda la parte de la cobertura de Liga de Ascenso para esa página. Entonces, caí ahí por suerte, por casualidad, por invitación, pero la verdad es que le agarré tanto el gusto, y aparte me gustaba escribir, y creo que no lo hacía mal,
Y ahí sí caí en los Sí, yo te conozco justamente en esa era, en la era de medio tiempo. Al inicio, cuando nos conocimos, no sé si te acuerdas, pues no éramos tan amigos, pero igual ¿Ya somos amigos? Sí, ya somos amigos, ¿no? Seguíamos como, más bien, seguía tu trabajo y de repente me metí así a leer tus notas y en algunas ocasiones te dije, oye, tu nota esta sí me gustó, o esta nota como que no es tú, y hasta tú mismo me decías, no, es que esa nota me pusieron que ciertas reglas, que tenía que no sé cuántas palabras, y como que no pude expresar esa pasión que hay detrás de lo que tú escribes. Pero, ¿de dónde viene esa pasión? O sea, ya me explicas la parte educativa y el contexto en el que empiezas a trabajar a lo mejor con cholos y después medio tiempo, pero eso de los deportes ya venía desde antes. Sí, la verdad es que, o sea, es una ironía totalmente porque hace poquito empecé como que a recordar esa parte en la que los domingos, pues eres niño, Ujú. tienes 8 o 7 años, no sé, Y quieres ver caricaturas. quieres ver caricaturas y quieres jugar. Ajá. Entonces yo me acuerdo mi papá, los domingos era como que, ay, empezaba obviamente viendo Chabelo y ya después era como que, ay, viene el partido de los Pumas o viene el partido del Toluca y yo así ¿Tu como papá o de, tú? mi Ah, papá. ok. Y yo era como de, ay, pa, o sea, Caricaturas. caricaturas. O Ok. sea, y pues en ese entonces era una televisión, digo, una televisión en mi casa, ¿no? Y Ujú. era como que pues mi papá quería ver el fútbol, yo quería jugar y pasar tiempo con él y era como de, y yo me acuerdo que estaba ahí con mi carota y ahora ya después, o sea, me gustaba el fútbol, pero no como para verlo cada fin de semana y no perderme un partido de fútbol. Ok. O sea, fue creciendo eso. Ajá. Y ahora, ya después, cuando empecé a caer en deportes, dije, bueno, pues tengo el pilar de mi papá que me puede explicar un poco todo el O proceso. también, Sí, o sea, mi papá es el que me explica el fuera de lugar, a veces ya. como que mira, ese es el parado táctico, está jugando con tal y tal y tal. O yo voy y le digo, oye, pa, el enganche aquí sería este, y es como de, sí, es como O que, sea, tú entras a trabajar a medios deportivos ya teniendo la escuela de tu papá. sí. Qué cool. Oye, ¿y qué te inspiró para seguir desarrollándote en esta área? Dijiste, soy buena, le sigo, hay dinero. Creo que al principio uno de joven con miles de sueños, ilusiones y metas por cumplir, a veces no lo haces por dinero, ¿no? O sea, Ujú. eso ya caes en cuenta que tienes que hacerlo por dinero. Después cuando Sí, empiezan a llegar la factura, sí, el bla, cuando ya bla, tienes que pagar la bla. tarjeta y demás. Ajá, Ujú. sí. Entonces, al principio lo hice por gusto y el ver como que mi sueño hecho realidad de muchos otros compañeros que también estaban como que queriendo que una nota suya se publicara con su nombre en un medio tan importante como mediotiempo.com, yo me sentía como con una responsabilidad bien gigante de, Sí, wow, o sea, no estás escribiendo para cualquier medio porque pues realmente es una página muy importante en cuanto en el ámbito deportivo. Me gustó, después empezaron a llegar otras oportunidades, más crecimiento, hubo una época, Javier, en la que yo trabajaba como para 5 o 6 sí, medios, sí me acuerdo. y era como de Dos estar, revistas, sí, estaba el sitio, y luego no me acuerdo la verdad los otros, pero sí me acuerdo que era la del Informador, estabas ajá, colaborando con el Informador, incluso de repente, lo voy a decir abiertamente, pero prestabas la nota y la subían con otro nombre a veces, ¿no? Por cuestiones, no, no, ay, ya no existen esos medios, pero sí, o sea, el participar en estos medios te ayudó también. sí, claro que sí, sí, porque además yo empecé cubriendo 100% al equipo, o sea, nada más cubría a Cholos, Ya. pero después me empezó a llamar mucho el deporte local y veía que había muchas historias bien padres también como que en cuanto al deporte local. Y pues también era como de, pues, a mí siempre me gustó trabajar de manera freelance. Entonces, esa manera te permitía trabajar aquí, trabajar allá, trabajar. Y no estarte casada con un medio en el que decías 8 horas por esta paga cuando puedo abarcar más y ganar más. Es como que, pues, estaba padre, ¿no? Y aparte los medios me lo permitían hacer. Y gracias a eso, por ejemplo, gracias al Informador pude ir a cubrir el campeonato de Cholos a Toluca, Ujú. que me dieron la oportunidad como de, ¿sabes qué? O sea, pues ve representándonos a nosotros, ve para allá y cubre esa parte. Me ayudó mucho a crecer y a lo mejor a corregir mis errores en cuanto a redacción y a ganar más experiencia, como lo dices. Oye, justamente hablando en términos de innovación, por ejemplo, y ya sé que a algunos no les gusta esa palabra, eh, no te fuiste por el mismo camino que todos. O sea, lo dices ahorita, ¿no? En lugar de estar casada con un medio, pues yo soy de todos los medios. ¿Cómo le hiciste para hacer eso? Pues creo que la verdad es que
Tuve mucha fortuna y tuve mucha suerte, porque cuando yo empecé, también empezaba en ese entonces El Informador, que también duré ahí mucho tiempo y que fue el medio que terminó de ayudarme a ganar mucha experiencia. Infobaja primero se llamaba, ¿no? Infobaja y luego El Informador. Es que tenían el semanario, que era El Informador, sí, la revista era y la revista mensual era Infobaja. Entonces yo escribía para las dos. Entonces, me ayudó mucho porque ellos también estaban necesitando a alguien freelance, a alguien que no estuviera ahí todo el tiempo, pues porque también me pagaban por nota, lo cual para mí era excelente porque no estaba en un... No estabas tan comprometida, ¿no? Ajá, se puede decir. Entonces podía cumplir con mis responsabilidades y mis obligaciones para el otro medio y cubrir con ellas. Ya estando ahí en Xolos, pues mucha gente tenía otros proyectos a lo mejor de radio y era como, ¿qué te parece hacer una participación conmigo una vez a la semana? Y yo, pues excelente, súper bien. Y después era como de, pues he visto lo que haces en El Informador. ¿Qué te parece si escribes una nota a la semana para mi revista? No, pues súper bien. Okay. O llegaba, sí. Y en ese entonces no había mucha gente tan, como tan... tú. No como yo. No, o sea, que estuvieran varios medios o que estuviera tan... Creo que no había tantos reporteros que pudieran hacer eso. Okay. O sea, porque, por ejemplo, estaba el de Frontera, pero pues Frontera era 100% ahí. Estaban en otros periódicos y lo pues regañaban también. Si participaban con otros medios. Entonces era como que alguien que pudiera hacer varias cosas. No, creo que esa parte también me ayudó un poquito a mí. ¿Podrías decir que tenías mejor insight que los demás al tener como acceso a varios editores y a varios medios? No. ¿No? ¿O es la misma cantidad de información que recibían todos? Sí, o sea, sí. O sea, a veces que, por ejemplo, el informador decía, pues que necesito algo exclusivo para mí. Perfecto, voy y busco algo exclusivo para ti. Pero creo que el que tenía la mejor parte del pastel, al final del día era medio tiempo, porque ellos sí me pedían como que, pues busca la nota diferente, porque la nota de Javier Navarro habló y está en conferencia de prensa, la van a traer todos los medios. Sí. Búscanos algo diferente, o dentro de esas declaraciones, busca algo diferente para nosotros. Sí, luego era un medio nacional contra un medio local, asumo que era diferente el manejo de información. Oye, hablas que en ese entonces no había como cierta competencia. ¿Hay competencia ahorita? Sí. ¿Sí? ¿Hay personas que estén haciendo lo que tú? O sea, ese caminito que formaste de estar con varios medios y ahora... O sigue la parte tradicional de estar casado con un solo medio. Creo que están los dos bandos. Hay la gente que también... Y creo que también los medios ya entendieron esa parte. Hay medios muy tradicionalistas que sí es como de, pues es mi reportaje. Y además creo que las fuentes no lo dejan. Porque, por ejemplo, no sé, tú que estuviste también en esa parte de algún medio y de un periódico, saben que es como que aquí llegas y me tienes que llenar las tantas planas de notas y son 5 o 6 notas. Hay veces que no te da el tiempo para un reportero así, no le da. Pero también hay muchos medios nacionales que necesitan corresponsalías acá y ellos entienden que por lo que te están pagando no puedes nada más estar representándolos a ellos. O sea, quieres exclusividad, a lo mejor pues suéltale un poquito más y ayúdame también en esa parte. Oye, ¿cómo gestionas o gestionabas en ese entonces el estar trabajando para tantos medios con tu información? ¿Te organizabas en una agenda? ¿Tenías algún tipo de aplicación? ¿Cómo le hacías? Creo que dentro de mi... ordenación, ordenada. Soy la persona a lo mejor más ordenada. Okay. Entonces, yo sí me hacía como que un calendario, porque en ese entonces mi editor en Medio Tiempo era como de, ¿sabes qué? Trata de hacerme un calendario. Él coordinaba toda la parte de los equipos norte en Medio Tiempo, Tigres, Santos, Monterrey, Tijuana. Como que ayúdame para yo también saber qué notas puedo programar. Entonces, por ejemplo, una vez a la semana yo tenía que conseguir una entrevista con un jugador, nada más él y yo. O sea, por ejemplo, Javier y yo, y platicar solamente. Y ya sabía que a lo mejor los jueves era. Yo me acuerdo que cuando Xolos jugaba acá, y eso también lo programaba, era como que tenía que mandar la previa del partido, la crónica, y en la crónica reacciones, conferencias, hacer un colorcito. Entonces, todo eso yo tenía que planificarlo, ya sabía a lo mejor. En ese entonces era como que muy básico decir, bueno, Xolos va a hablar martes, y va a haber conferencia martes y jueves. Y era como que, ok, sé que voy a mandar la conferencia. Sé que a lo mejor el miércoles que no va a haber nada, o el lunes yo ya tengo preparado una entrevista con un jugador. O a lo mejor si se viene la semana del campeonato del ascenso en ese entonces, era como, pues
Cholos consiguió el ascenso. Buscaba como que esa parte para yo armar mi propio calendario y también ya trabajarlo y decir, bueno, ya tengo preparadas las notas especiales, o si platiqué hoy con Javier Navarro la próxima semana y la voy a presentar la próxima semana, bueno, tengo tiempo de escribirla y demás. Y con el semanario era lo mismo, porque ellos cerraban, creo que edición el martes, porque el jueves se imprimía, entonces yo tenía el fin de semana para decir, tengo esta nota, y esto va a ser el fin de semana. Y mi editor me decía, ¿sabes qué? Sí, te lo compro, mándamelo a más tardar el lunes. Y yo ya tenía como, pues ya trabajaba el fin de semana. Oye, ¿qué tan diferente es, por ejemplo, hacer todo este proceso de notas a una entrevista? O sea, una entrevista ya presencial con alguien, con tu set de preguntas y todo eso. Fíjate que me gusta más, y siempre me ha gustado más el género periodístico de la entrevista, porque me da, y te lo digo así, yo no soy la persona más como platicadora, aunque parezca que sí, y no soy la persona a lo mejor más como que, vamos a un café a platicar. Ajá, pero en la parte de la entrevista, cuando yo tengo como que el dominio y el decir, yo sé para dónde la llevo, eso como que eso siento que me da poder y me siento poderosa, y me gusta mucho porque además puedo contar la historia de la persona. Javier Navarro, ¿cómo te interesaste en hacer un podcast? Y aparte me da como que mucha curiosidad saber esa parte y llegar con el jugador y no nada más con un jugador, a lo mejor con un directivo, pero buscar esa manera de contar la historia y venir con mis preguntas planeadas y en ese mismo cambiar el curso de la plática. Me gusta mucho la entrevista. Oye, continuando con el tema de las entrevistas, ¿cuál dirías que ha sido tu entrevista más difícil? ¿Y por qué? Ay, mi entrevista más difícil, ¿y por qué? Caray. Despierta el hámster. No, el hámster está despierto, pero es que no me acuerdo. Es que todas han sido tan sencillas. Es que todas... No, o sea, por ejemplo, a lo mejor una de las primeras entrevistas que hiciste o... ¿Sabes qué? Creo que la primera entrevista que hice cuando Cholos ya estaba en primera división, porque yo nunca había estado a cámara. Y esa vez me acuerdo que era para un medio que creo que sigue vigente, que se llama TJ Sports. Ok. Justamente de Manuel Medina. Y cuando me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una entrevista, vas a estar a cuadro en cámara. Y fue como de, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que mirar la cámara? ¿Tengo que peinar? ¿Qué hace uno? Pero ¿cómo? Yo siempre era como que, pues al momento de estar nada más con mi grabadorcita, tenía chance de a lo mejor como que echarle un ojito a las... Entonces, yo pensaba que por estar en cámara tenía que aprenderme todas las preguntas y era como que... Entonces, creo que esa fue la más difícil por descubrir algo nuevo, o sea, estaba empezando algo nuevo que era como la cámara de televisión. Oye, ¿y qué tan diferente, por ejemplo, son las entrevistas ahora que ya estás en otro medio más conocido que cuando empezaste? Creo que sería muy poco humilde decir que ahorita ya soy experta y eso, o sea, porque cada entrevista es algo nuevo, cada entrevistado no sabes cómo, si te va a contestar muy feliz, muy emocionado. Entonces, esa parte también es importante. O que no te va a contestar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Te ha pasado? No, porque por lo general, pues cuando preguntas es algo como que noble, parte de su carrera, de lo que están haciendo, entonces no. Pero sí hay la persona en la que es o sea, que habla muy poco y que tienes que buscar la manera de sacarle las palabras o buscar como de ser, o sea, no empático, pero crear esa empatía con él para que se sienta a lo mejor en confianza con esa parte. Ahorita es más difícil porque el grado de responsabilidad que tengo sí es mayor, sí es, o sea, sí voy en vivo a veces en entrevistas y es como de, ok, si la vas a regar, riégala con estilo. ¿Y te ha pasado? Ríete. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Que ha sido así como lo peorcito. O lo más chistoso. Lo más chistoso, híjole, es que te digo que yo soy bien autocrítica y soy mi peor crítico y es como que para mí no hay nada para chistoso. Ti todo así. A lo mejor, no sé, cambiarle de nombre a la persona por estar muy nerviosa o sonreír así, según yo estoy sonriendo, mi sonrisa más coqueta y es como de, y es como de, ok. Y el invitado así de, ¿qué estás haciendo con tu cara? Le está dando un stroke ahí. ¿Qué está pasando? Seguridad. Oye, ¿en qué entrevista has estado más nerviosa? ¿O qué entrevista te ha gustado más? ¿Qué entrevista me ha gustado más? Que no sea Chamagol. Creo que con Chamagola la más difícil del universo. ¿Cuál era la pregunta?
¿Qué? Ay, ¿qué chamagol? ¿Qué? Ah, ya dio cala. No, la entrevista que más me ha gustado, creo que todas tienen su grado de... Ay, me fui por la respuesta bien fácil. Creo que todas tienen su grado pues su grado de gusto. La última que hice, te voy a ser bien sincera y voy a abrir mi corazón en esta parte. A veces entrevistas a jugadores que se les nota que ya están ahí a lo mejor no tanto por la pasión, obviamente les sigue apasionando el fútbol, pero que a veces como que también buscan ya es el trabajo, ¿no? Más que la pasión. Y la semana pasada entrevisté a un juvenil de Xolos, que es Rodrigo Parra, que acaba de debutó la jornada número 1 con la apertura con Xolos, y lo entrevistas y te contagia esa emoción y te contagia esa pasión de estar viviendo algo nuevo, o sea, es bien importante. Y me ha pasado mucho me pasó mucho con otros atletas que a lo mejor iba saliendo y decían, es que voy a los Olímpicos, y te contagian, y esa parte como decir, o sea, estoy en el camino correcto, entrevistando a la gente correcta. Eso está bien padre. Digo, desafortunadamente el chico tuvo una lesión el partido pasado y no se sabe si va a poder continuar. Pero esta entrevista ha sido una de mis favoritas porque los ves y dices, o sea... Te reprende, ¿no? Ajá, qué padre que el fútbol sea su pasión y qué padre yo tener la oportunidad de poder contar esa historia de él que quiere trascender. O sea, hasta sales más emocionada de la entrevista. Sí, la verdad es que sí. Y no quiero verme como, ay, o sea, nada más lo estás diciendo por compromiso, pero no, o sea, sí salí como de, ay, no manches, qué padre muchachito y que ojalá... pronto vuelva a estar en las canchas otra vez. Oye, ¿cuál es tu deporte favorito? El fútbol. ¿El fútbol? El fútbol porque es al que más medio le sé. ¿Y el que sigue? El americano, fútbol americano, sí. ¿Son los que sigues o sigues más? Son los que sigo más, fútbol americano. Me gusta también el béisbol. Esta temporada no le pedí un poquito la vista, pero sí son 3 de los deportes que me llaman mucho la atención. ¿Y en el fútbol, la Liga Mexicana o te gusta internacionalizarte? La Liga Mexicana. O sea, obviamente sí trato de seguir cuando es la Champions. O sea, sí trato de estar al pendiente, pero es imposible con 2 hijos tratar de hacer una vida social, el trabajo, casada, o sea, seguirle como que la partida a todos los, así, ¿no? O sea, trato de a veces como decir, ok, está así va la tabla y bla, bla, pero no puedo despertarme a las 4 de la mañana a ver un partido de la Bundesliga o... Oye, no. ¿Cómo ha sido tu perspectiva, por ejemplo, de mujer sabiendo toda esta información deportiva cuando de repente, no sé, estás platicando en un contexto con otros hombres y que sabes más de ellos, así como que... ¿Sabes qué me pasa? Y a Edgar le da mucha risa. Creo que ahorita ya ya le vale. Bueno, la pregunta real es, ¿qué se siente que sepas más de deportes que tu esposo? Él dice que siempre lo supo, pero lo hecho es de que le gusta el fútbol por mí. Está bien padre porque... ¿Ha tocado una pelota de fútbol en su vida? Yo digo que sí, a lo mejor nada más para pasársela a alguien más. Toma, ahí te va Lola. Saludos, Edgar. Está bien padre porque a veces sí es como, y me pasaba cuando recién empezó y cuando fue un boom Xolos, que llegaba como que con sus amigos, y decía, ¿cómo va Xolos? ¿Y qué hay de nuevo con Xolos? ¿Y qué hay de este? Pues ¿qué hay del yo otro? te preguntaba, ¿quién es ese? O sea, y tú, es el jugador número tal de la camisa. O sea, te sabías hasta los nombres de las camisas. O sea, eso para mí es como tener demasiada información, ¿no? O sea, todavía hacías tus notas, estabas con 5 medios, platicabas con los jugadores y aparte te sabías... Tiempos de oro. O sea, los nombres de los que venían de visitante y de los que estaban aquí, y es como que... Pues es que es parte de tu trabajo. Okay. Al final en tu trabajo tienes que saber muchas cosas que yo digo, no manches, ¿cómo sabe qué modelo es esa cámara? ¿Qué modelo es ese micrófono? Es algo... ¿Quién se aprende eso? Algo básico que tienes que dominar en tu trabajo. Tienes que estar bien informada porque... Pues si viene un equipo, no sé, digamos el más popular, América, y no te sabes sus nombres, es como de, va a entrar el número 8. Y está chafa, ¿no? Sí. Es como de, o sea, tienes que saber también que a lo mejor tú eres Javier Ezequiel Navarro, pero pues todos te dicen Javier Navarro. Entonces no puedes decir, va a entrar Ezequiel Navarro, no, pues ese quién es, o sea, sabes O sea, tienes que darle continuidad todavía a el nombre que usualmente utilicen. Oye, y regresando al tema, entonces, ¿cómo te ha ido con toda esta información y cómo recibe la parte masculina que sepas más de deportes que ellos? Porque sabemos que vivimos en una ciudad donde se supone que los hombres son los que ven deportes y eso es una total falacia, ¿no? ¿Cómo te ha recibido eso a ti? Pues la verdad es que, digo, en la manera profesional nunca he tenido
esa parte discriminatoria. Okay. Nunca, y jamás tampoco me vieron como que por debajo del hombro. Creo que mucho se debe a que cuando empezó a salir el boom de cholos, yo ya estaba ahí. Y pues que también creo yo, digo, y ahí sí me va a quitar un poquito como que la humildad. La corona. Creo yo que demostré que sí sabía y que no estaba ahí por el hecho de, que sea mujer y que sea innovación. Uh-huh. Entonces, no. esa parte sí fue como de, ok, sí está aquí porque pues la chava a lo mejor pues, le sabe, no está aquí nada más como por la recomendación de alguien, sino como que ha demostrado que le sabe. Eso me ayudó mucho a que también fuera aceptada. Y tuve mucho apoyo de mis propios compañeros, porque, o sea, sí me llegaba a pasar que a lo mejor en alguna crónica sí le decía, le preguntaba, oye, la lectura del partido, ¿tú cómo se la das? Porque yo lo veo así, me decía, no, oye, sí, mira, mejor dale de esta manera, o mira, el otro equipo está buscando, no sé, jerga futbolística, uh-huh. ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, que me encontré con un muy buen equipo de compañeros, digo que muchos ahora ya no están, pero ese apoyo y ese cobijo me ayudó mucho a crecer. Y hoy en día también hay mucho apoyo en ese sentido. Oye, llega la pandemia y se detienen los deportes. ¿Qué pasa con Jessica Zamora? ¿Qué pasa con Jessica Zamora? Que tuvo que buscar la manera de evolucionar, de actualizarse. Yo soy cero tecnología. Yo no sé qué hace tanta tecnología en este podcast. es una cámara nada más. Zamora es una cámara de fotos. O sea. Yo no sabía que la cámara de fotos tomaban video. No, tuve que actualizarme. La verdad es que, pues, como todos, ¿no? Entramos en un... Perdón, es que luego me va a ganar la risa. Okay. ¿Cómo le haces cuando te ganas? O sea, ¿cómo reganas la compostura antes de seguir con la otra respuesta? Pues puedes jugar a tu favor con la risa también, o sea, meterla dentro de la conversación y luego ya volver a retomar la plática. ¿Y si son 5 minutos? Porque todavía me la sigo aguantando. Pues ríete, no pasa nada. ¿No? Sí, los que están escuchando el podcast, así como, bueno, a ver a qué se caen. Ok, ya. Hablábamos de un tema serio, la pandemia. Sí, claro, es un tema muy serio. Me tuve que actualizar, obviamente, creo que no nada más yo, sino todos los medios de comunicación tuvieron que actualizarse y adaptarse a una parte en la que o sobrevives o mueres, ¿no? Y en la pandemia me encanta esta frase, vino una área de oportunidad en la que yo dejé de trabajar por diferentes circunstancias. Yo trabajaba en un medio antes de ¿Prepandemia? Ajá. Y no se nos arreglaron las cosas, lo que ellos querían ya no estaba haciendo clic con lo que yo buscaba y sobre todo el tema económico. Entonces fue como, caí en un estrés horrible y fue como que dije, ok, ¿sabes qué? Es el momento, creo yo, de muchas gracias por caminos separados. Pero, o sea, contestando tu pregunta de esa parte de la pandemia, sí, creo que no nada más yo, sino todo el mundo se tuvo que actualizar y descubrir nuevas plataformas para poder sacar la chamba, ¿no? Lo que a mí me benefició mucho en esa parte es que yo en Liga de Ascenso utilizaba mucho en esa época el Nextel para hacer entrevistas. Okay. Utilizaba mucho el teléfono, porque yo tenía que hacer entrevistas y sacar notas a distancia. Entonces, el hecho de que viniera la pandemia y que tuviera que sacar notas a distancia no se me dificultó, porque incluso llegó momentos en los que en el ascenso y en esa parte, incluso texteando con los jugadores los podía entrevistar. Y esa parte se me facilitó mucho. ¿Por WhatsApp? En Liga de Ascenso no había WhatsApp. Cuando yo empecé no existía el WhatsApp. Ya, perdón, pensé que estabas hablando de la pandemia. No, y también, o sea, llegué a entrevistar a gente por Instagram, es como que... Qué cool. Por audios, como de... Oye, yo me acuerdo, inicia la pandemia, por supuesto que a todos nos pega de maneras diferentes. Yo sentí el golpe de la pandemia realmente como hasta un año después, porque en el inicio fue más arreglar las cositas que se podían arreglar, ¿no? O sea... no, pues tal programa, lo convertimos a digital, lo que sí se puede vender, lo que no se puede vender. Hicimos nuestras estrategias y me doy cuenta que es muy recurrente que hay personas que no son tan afines a la tecnología. Cuando o sea, hablando en general, no nada más de ti. Entonces tú de repente me mandas un mensaje, yo creo que estábamos a la mitad de la pandemia, y dices, oye, traigo este proyecto, es un podcast con estas 2 amigas, ¿qué onda? O sea... No, sí. Ayúdanos, pero ¿qué nos recomiendas, no? Y yo fue así como que... Oriéntanos. Sí,
A mí siempre me ha gustado, desde la perspectiva del diseño, tratar de ayudar a todos los que emprenden diferentes proyectos. Ya estaba metido en ideas de podcast y la realidad de las cosas es que dije, yo te ayudo en todo lo posible porque también quería aprender todo este proceso y ahí fue cuando me di cuenta que no quería digitalizar de alguna manera mi podcast ni hacerlo a través de Zoom. No sentía esta parte como de la relación interpersonal o el uno a uno, ¿no? Que de repente tienes en las entrevistas. Pero nos conectamos con tus amigas y fue como una cura total ahí de que, oye, concéntrense, así no puede ser su podcast, no sé qué, desde mi ángulo, ¿no? Desde nuestro ángulo, o nuestro ángulo. Sale el podcast, empiezan a entrevistar a personas afines a los deportes, ¿cómo les va? Nos fue súper bien, la verdad es que, o sea, empezaba pandemia, era esa de haces algo o quédate encerrada sin hacer nada, porque pues era justamente en el plano en el que todo el mundo estaba guardado, no podía salir porque te sentías en Walking Dead. Entonces, esa parte nos fue súper bien, el podcast ya nos siguió por diferentes compromisos laborales de cada una, Marisol, Adri y yo, pero nos fue súper bien porque además, o sea, eran meramente entrevista, charla con diferentes personalidades y tuvimos tuvimos la fortuna de tener a grandes personalidades del medio deportivo en el podcast. Y esa parte de poderlo hacerlo con Zoom nos pudo ayudar que tuviéramos a una Cecilia Santiago en Países Bajos, o sea, esa parte de poder abarcar todo el mundo. La internacionalización. Ajá, claro, nos ayudó mucho, nos fue súper bien, nos gustó y sí, claro, creo que la idea del nombre fue tuyo. Ah, sí, es cierto. La idea, ajá. Sí, no, les pregunté, bueno, fue de ustedes, pero les pregunté qué era lo que usualmente estaba en todos los deportes o la perspectiva o algo así, pues que cada quien tiene su ángulo desde pues de ahí caímos y nos fue súper bien, sacamos 2 temporadas del podcast y nos gustó mucho la experiencia, cada una, creo que nadie había hecho un podcast, aunque cada una de nosotras había entrevistado por separado. Sí, es un formato muy diferente. Pero y el hecho de o sea, aprendimos, tú nos ayudaste a aprender esa parte en la de, bueno, es que se tiene que hacer un guión, muchachos. ¿Cómo? Todo se regresa al guión, señoritas. Sí, es como ¡ay! Es cierto, es como que ahí fue donde Marisol, ella era la mente detrás del guión, de buscar, de oye, ¿qué onda? Entonces, aparte dentro del podcast, pues teníamos unas secciones también que trataban, buscábamos sacar un poquito al invitado de su zona de confort, como de estar hablando de deportes. Ok. ¿Eso te sirvió para generar tu próximo emprendimiento que es... On Tap Beer Podcast? Sí. ¿Cómo lo conectas? Es que te tengo que dar un poquito de contexto. Okay. No me quiero extender. No pasa nada. No nos cobran. ¿No? No. Ah, bueno, entonces. No se acaba el rollo. Déjame pongo. ¿No es de rollo la cámara? Sí, la de allá, pero no. No, lo que pasa es que cuando yo dejé de trabajar en la pandemia, que les di, o sea, sabes que muchas gracias, tu nueva ideología no combina con la mía. Yo dejé de trabajar como bueno, no sé, dejé de hacer nada en mi casa, pues, como un buen rato, y caí en una ansiedad horrible, Javier, que nunca había sentido. O sea, yo obviamente tenía una niña en ese entonces de, hija, perdóname, de 4 o 5 años. Sí. Entonces, yo siempre había trabajado. Desde que salí de la universidad estaba trabajando en medios. Entonces yo dije, está bien, si este es mi retiro, lo acepto. O sea, lo estabas viendo ya como un retiro definitivo. Ya. Sí, porque yo decía, es plena pandemia, nadie necesita ahorita un corresponsal en Tijuana porque todo es de manera virtual. No hay dinero porque muchas empresas pues no están generando. Entonces fue como que dije, ok, está bien, si este es mi retiro, lo acepto, pero caí en una ansiedad y una depresión horrible, no por el hecho de que me haya alejado de los medios, sino por el hecho de que, es que siempre... No estar haciendo nada. Estoy acostumbrada a estar haciendo algo. Y yo me siento como, no sé, como un zángano, okay. aunque estaba pues de ama de casa, cuidando a mi hija, entrenaba 2 veces al día para no... La incertidumbre, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, ¿qué hago? Fue cuando Adri y Marisol, que fueron como que unos ángeles en mi vida, dijeron, hey, Jessy, ¿qué onda? ¿Hacemos un podcast? Pues hacemos un podcast, está súper bien, así me siento como que vigente, me siento activa, me siento productiva, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a platicar de eso, del podcast y haciéndolo, dije, hacer un podcast no es tan complicado. Bueno, claro, un podcast casero como es el mío, súper básico, dije, no es tan complicado. Entonces, platicando con Edgar y platicando con otro de mis mejores amigos, Alejandro Armas,
me dijo, les dije, pero sigo ansiosa, sigo así como de, o sea, ¿qué hago? O sea, yo me alejé totalmente de los deportes, cerré esa ventana me tomé como que un tiempo sabático. Okay. Y dije, ¿qué hago? O sea, quiero algo, pero que no tenga que ver con deportes porque me hace recordar... mi ansiedad. Ajá, entonces necesito como que desconectarme por mi salud mental. No veía fútbol, no veía, o sea, nada, ¿no? Ahí fue donde me interesó mucho el béisbol porque dije, ok, necesito despejarme, pero seguir viendo como que... Algo. Como que en vez de empezar a meter. Entonces, en esa parte fue como de... Y me dijo un amigo, me dijo, pues, ¿te gusta la cerveza artesanal, no? Y sí. Yo... ¿Te gusta la cerveza, no? Y tú... Híjole. No sé de qué hablas. Entonces, me dijo, ¿por qué no intentas hacer un podcast de cerveza? Dijo, ya viste que te gusta. Dijo, yo te puedo contactar con algunos cerveceros, porque él por su trabajo, pues, conocía a cerveceros. Yeah. Dijo, entonces, pues, ¿te puede ayudar? Y le dije, sí, pero... Yo no quería hacer el típico podcast como, o no un típico podcast, pero no quería hacer yo unas reseñas de, me estoy tomando esta cerveza artesanal que, porque no soy experta, no conozco de lúpulos, soy más una consumidora, exacto, y sí es lo que le digo a mis invitados, soy una consumidora, no soy una experta. Me gusta la cerveza, entonces dije, ok, me gusta la cerveza, y creo que me gusta hacer entrevistas. Dije, ok, está bien. ¿Por qué no hago un podcast y cuento la historia de esos cerveceros que a mí tanto me gustan y de esas cervezas que tanto disfruto cuando tomo? Y fue como que dije, va. Entonces, el primero que tuve fue Iván, de Insurgente, y fue una entrevista. Entonces, yo tenía la idea de que fuera un podcast corto, porque seamos honestos, a veces no duras una hora escuchando un podcast o más. Ay. No, sí, yo sí estoy teniendo views. No sé tú, pero... Sí, no sé. Y me acuerdo que el podcast duró como 20 minutos. Dije, súper bien. Pero ya después me fui extendiendo, fue la plática, fue el más conocer y ya se hizo un poquito más largo, pero así fue como empezó mi podcast de OnTap. Entonces como dije, ¿cómo le puedo llamar? Y tuve varias ideas. Creo que también a ti te dije, oye, ¿qué onda? ¿Te gusta la idea? Y ¿Te pues, gusta? ¿qué? O sea, es un tap, no sé qué, así. Sí, la neta sí. Y ahí fue donde nació OnTap. Oye, ¿y Baja Merch viene pegado con tap? Sí, sí, no. Porque From Baja viene después de OnTap. Yo, estando ahí mismo y no sabiendo como que... no ser activa económicamente me creó como un de, híjole... ¿Cómo le hago? No estoy acostumbrada nada más a extender la mano, a que diga, ay, mira, me cayó un depósito en mi cuenta, ¿quién sabe? Sí, ¿quién sabe quién? Y mi papá llega así como de, Entonces... platicando con este mismo amigo que es mi socio en From Baja, Alejandro Armas, me dijo, pues, ¿por qué no hacemos una línea de playeras? La primera línea de playeras fue sobre cerveza. Pues nos gusta, disfrutamos. Yo siempre te veo que vas a algún lado a tomar cerveza y traes una playera de cerveza, porque no mejor tu playera de cerveza tomándote una cheve. Y yo pues va, entonces creamos esa línea. Porque él también estaba como que interesado. Creo que los dos teníamos ganas de emprender en algo que no fuera como que un emprendimiento así súper de, órale, vámonos. Algo tranquilo. Ajá, algo tranquilo, que no tuviéramos que endeudarnos a la primera como de para crearlo. Y él también tenía como que esa incertidumbre y yo también juntamos las ideas. Y de ahí nace From Baja. Oye, ¿cómo es tu proceso para OnTap Beer Podcast? Por lo general, te digo, dentro de lo desordenada que suelo ser, soy ordenada. O sea, dentro de mi desorden yo entiendo mi orden. Y cada que voy a empezar una temporada, cada que voy a empezar una temporada, siempre como que checo qué cervecerías me gustan. Digo, hay un mundo de cervecerías, y dentro de esas cervecerías, o sea, como que digo, ok, está bien esta, está bien esta, está bien esta. ¿Las seleccionas todavía? Sí, hago una lista. O sea, las que no te gustan, no. Todas me gustan. Ay. Todas me gustan, San Navarro. Hay una lista de cervecerías que hago para mis temporadas, y digo, ok, trato de contactarlas previo a iniciar la temporada para tener como que pues ya irlos apalabrando, ¿no? Y ya de ahí ya checo como que empiezo el proceso de... ¿Aún no tienes herramientas de organización, por ejemplo, una app o algo así? No,
No, la verdad es que uso mis notas en mi celular y es como digo, y empiezo a hacer, porque ni siquiera lo calendarizo, es como de, ok, voy a tener a Javier Navarro, voy a tener a fulanito, sultanito, sultanito, y les empiezo a escribir, y ya es como, ¿qué día puedes? Tal día. Ahorita ya sí, por, por temas de organización y por temas de agenda en cuanto a mi trabajo y en cuanto a mis hijos y en cuanto a 1000 cosas, sí trato como decir, oye, ¿puedes los fines de semana grabar? De preferencia, porque es donde tengo oportunidad de que me cuiden a mis 2 críos y no estar como de, está llorando, es para cortar e ir. Okay. Pero no tengo ninguna app. Si tienes alguna app que me ayude a todo eso, bienvenido. Oye, ¿cómo combinas ser mamá con todos tus emprendimientos? Justamente estabas platicando ahorita que no grabas durante la semana. ¿Cómo le haces? Que no es uno, son 2. Sí, son 2. Cuando era una, era más sencillo por la parte en la que, o sea, la podía entretener un poquito mejor. Pero ahora que tengo un bebé que acaba de cumplir 1 año, sí es como de, ahorita ya está un poquito más sencillo, ¿no? O sea, tú no sabes lo que tuve que hacer para poder venir a tu podcast. Okay. Todo lo que tuve que calendarizar y programar. No es cierto. Pero sí es bien complicado. No es cierto, pero sí. No es cierto, pero sí. Sí es bien complicado porque son 2 hijos que me requieren distinta atención. Y ahora siempre le digo a Emma, voy a grabar un podcast, Emma. Shh. Y cuando estoy grabando un podcast, o sea, y que dejo encargado a lo mejor a mi hijo, que lo lleve a otro lado, pero Emma está ahí conmigo, es como de, ok, mami, voy a guardar silencio. Y de repente pasa y me hace con señas. De que voy a tomar agua o algo así. Y yo así como de... Y yo, o sea, nada más estoy así como que empiezo a sonreírle de más al invitado y es como del invitado que mi historia es triste porque te ríes. Y a veces no leo así como de... Sí, ve. O llega y es como de... Y si no lo entiendo, es como de... Pues, Emma, no te entiendo, estoy grabando. Siempre pasa que estoy grabando y se le ocurre pedirme algo. Sí es complicado y lo pasé en esta última temporada que la tuve que cortar como que... Yo quería seguir, o sea, alargarle un poquito más, pero no pude porque ya tengo más responsabilidades como mamá de llevarlo fulanito laborales. Ya no coincidía con los horarios de que a veces el cervecero me decía, sabes que sí puedo, pero a tal hora. Y tampoco me gusta andar como diciendo, sí. Esa hora no puedo. Y después decirle como, sabes que hoy no pude. Entonces sí, esta última temporada sí la tuve que cortar un poquito antes por esa parte de que pues ya no podía, no me daban los tiempos. No, incluso eras como la segunda invitada, la segunda, tercera invitada y incluso por esta organización, o sea, se extiende un poquito más. Yo sé que querías abrir tu podcast conmigo, querías que fuera tu madrina, pero pues lo siento. Sí, no, lo siento, ya sé, las agendas. No, le llamé a tu gente y tu gente me dijo que... No pudo coordinarse contigo, exactamente. Claro. Oye, hablando un tema un poquito más serio, ¿cómo procesas tú el error y el fracaso? ¿Cuál es tu postura ante el fracaso? Híjole, es que nunca he fracasado. No es cierto. Corte. Creo que ahora que ya estoy un poco más madura, sí intento como, decir, está bien, es una área de oportunidad, es una frase que me encanta decirla, porque pues al final sí es una área de oportunidad. ¿Cómo lo procesas? La verdad es que creo que nadie procesa bien el fracaso porque es algo que no esperas. Siempre esperas como que tu mente siempre te dice, vas a tener éxito, y nunca como que dices... Te corta la cura. Oye, no tuviste éxito. Me llegó a pasar un par de ocasiones en el ámbito laboral, que es en el que me quiero enfocar, y es la parte en la que dices, o sea, no estaba preparada, aunque cuando empecé el podcast te dije, ya, siempre me voy a los extremos cuando pienso algo, nunca estás preparada para decir, hoy no manches, sí pasó lo que pensé que iba a pasar, ¿no? Y la verdad es que cuando he fracasado sí me he deprimido, o sea, bastante. Yo, incluso durante la pandemia, que no fue un fracaso, no le llamo de esa manera, pero sí yo veía en las películas y en las series de esa gente que es que no me puedo levantar, y yo lo viví y fue como de, no manches, o sea, sí pasa. Sí pasa eso, pero creo que ahí lo importante es, para mí, en mi parte, es como que estar rodeada de la gente adecuada y de amigos que te dicen, o sea, sí está bien, no pasa nada, o sea, sí estás viviendo en el hoyo ahorita, pero que también aproveche esa parte para que el día de mañana puedas haberlo sacado todo y decir, ya, a lo que sigue, vámonos. ¿Qué error dirías que te ha enseñado más? O sea, no específicamente algo que te pasó, pero ¿de qué error aprendiste que dijiste,
ok, de aquí veo el error o el fracaso con una perspectiva diferente. Iba a decir algo, pero Edgar se va a sentir casarme. No es cierto. No es cierto, chiquita, no pasa nada. Creo yo, es que no es error que me haya pasado a mí. Seguramente tengo miles de errores. En este momento me agarraste en curva y no recuerdo a lo mejor uno en específico o a lo mejor uno del que quiera hablar. Pero me llegó a pasar mucho que estaba tan metida en lo que me respondían a lo mejor a veces en mi trabajo, en los comentarios, hacia mis notas, hacia eso, que llegué a llenarme a veces tanto de decir, me tienen que, esa aceptación o ay, ahora me pusieron una mala crítica o algo, que era como que demasiado en mi mente y no me dejaba hacerlo por gusto, sino por tener que satisfacer a la demás gente y no disfrutaba mi trabajo, Okay. vaya, esa parte creo que fue como muy... Y ahorita lo que menos hago claro que estoy al pendiente de todo, pero cuando menos hago que estoy en una transmisión es estar al pendiente de lo que me responden, porque yo no puedo no he aprendido más bien a lidiar con y es que esa morra se equivocó en esto, es como, eso me da... No he podido ayudar a canalizarlo de una manera en la que no me afecte tanto, entonces como que trato de ni leer buenos comentarios ni leer los negativos. Como... ¿Tienes figuras a las que sigas que hagan más o menos lo que tú hagas, que estén en las mismas áreas? Sí te puedo decir, y no lo digo porque son mis compañeros de trabajo, pero actualmente tengo compañeros de trabajo súper talentosos que trato de aprenderles todo lo que pueda cuando me toca estar en una transmisión, en un programa como de ellos. O sea, toda la gente ahorita con la que trabajo es wow. Y por ejemplo, John Laguna, que es el comentarista de los partidos de fútbol, para mí es una eminencia y... Cada que lo escucho, cada que veo su trabajo, digo, wow, está muy padre. Y hay una anécdota muy, bueno, que para mí es muy divertida, bueno, muy padre y muy satisfactoria. Cuando Cholos estaba en Libertadores, llegó aquí un periodista que se llama Juanjo Buscalia a hacer una nota de Cholos que dije, wow, o sea, él es un periodista argentino que trabajaba en Fox en esa época y dije, wow, pero qué nota, y yo quisiera hacer algo así para medio tiempo y bla, bla, era una nota en televisión y dije, algún día... Y el compartir ahora programas de televisión y transmisiones con él es como de, wow, no manches, no puedo creer que en un día lo estuve y ahora lo tengo aquí de compañero y puedo platicar con él. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Me hace sentir muy bien y decir, ok, estoy en el camino correcto. Algo tengo que estar haciendo bien para poder estar compartiendo pantalla con gente que admiro. Oye, pasa la pandemia y, digamos, pues no ha terminado, pero de alguna manera empezamos a retomar actividades. ¿Cómo fue para ti entrar a Fox? Yo estaba ya concentrada como que en mi podcast, en lo de estaba por sacar lo de las playeras, estábamos o ya habíamos sacado lo de las playeras. O sea, yo ya había dado como que... Concentrada, sí, no pasa nada, son profesionales. Cerrojazo, espérame, no puedo. Mejor déjalo así, no pasa nada. Cerrojazo final a la época de los medios. O sea, yo ya había como que pasado la página. Pasado página. Otra vez lo vuelvo a hacer. Pasado página en esa parte, que cuando me llega esta oportunidad de estar en Fox, fue como que dije, wow, híjole, ¿qué pasa? Te digo, yo soy bien como que a veces soy muy pesimista y trato de ya no serlo, pero ¿qué pasa si me equivoco y Nacional y... No por eso, pero yo ya estaba como que había en paz, mi salud mental para mí era primordial, yo había pasado toda mi parte de la ansiedad, yo estaba ya como de, ok, estoy resplandeciente, acaba de tener a mi niño, entonces dije, ¿qué pasa si en Fox me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes que al final no? O sea, como que era una prueba y no, muchas gracias. Dije, ¿qué va a pasar con mi salud mental? Otra vez voy a como que a retroceder todo lo que había avanzado. Y fue como que una encrucijada, pero también dije, no, o sea, esto es lo mío. Yo puedo, yo lo sé hacer, yo me he preparado para esto, he pasado muchos obstáculos para poder llegar aquí. Y que cuando se dio, no sé, y es una frase como que bien trillada, pero a raíz de muchas cosas he entendido que sí o sea, que sí es cierta, como que los tiempos de Dios son perfectos y se dio en el momento justo en el que yo ya no estaba embarazada, en el que mi niño ya no dependía, o sea, obviamente depende de mí, pero ya no estaba como que tan apegado a mí, de que podía empezar a trabajar. Llegó en un momento en mi vida súper indicado y no hubo mejor momento. Y creo ahorita, y no, siempre voy a seguir aprendiendo y siempre voy a estar en la parte en la que, o sea, puedo mejorar y no soy la mejor ni nunca voy a ser, o sea,
sigo en esa curva creciendo, pero me siento tan a gusto y me siento tan tranquila conmigo misma, sobre todo ahorita, que es como de, sí, échenme todos los retos esa paz mental que tengo y esa me está ayudando a todo este proceso como que a digerirlo y a hacerlo de la mejor manera. Oye, ¿qué sabes ahorita que no sabías, por ejemplo, hace 10 años? Cocinar. Pero lo dijiste súper rápido, o sea, te lo juro que a veces los invitados batallan así, a ver, déjame pensar, tú luego cocinar. Ya puedo cocinar yo mi comida. Creo que hace 10 años nunca imaginé ser mamá de 2 hijos y estarlo haciendo también. Okay. Y lo digo así con esa seguridad, porque realmente estoy orgullosa de mi labor como mamá y de la personita, lo digo por Emma, que ya tiene 6 años. Ay, hija, discúlpame que no me acuerdo. Más o menos. 6, no, acabo de cumplir 6 años. Estoy tan orgullosa de la persona que estoy criando con ella, que sí es como que ser mamá se me ha dado, he tenido también todo el entorno y toda la parte de la gente que me apoya para poder serlo, y con mi hijo ahorita que tiene 1 año, que también estoy tratando de criar un niño sano. Sí. Oye, usualmente el freelance o el emprendedor cuando empieza tienden a verse solos o a sentirse solos por las ideas y por la cuestión del desarrollo de las mismas, pero no nos damos cuenta que muchas veces tenemos un equipo pues bastante grande, no nada más material, sino de apoyo. ¿Quién sería tu equipo? ¿Quién sería mi equipo? Que te fortalece, que te apoya. Creo que mis papás y mi suegra. Okay. Los pondría en ese orden primero, porque por ellos, o sea, ellos cuidan de mis hijos para que yo pueda salir a hacer otras cosas. Entonces, si no pudiera haber quien me cuidara a mis hijos, yo no pudiera estar haciendo otras cosas. Si no hubiera quien cuidara a mis hijos, no pudiera estar grabando un podcast, no pudiera seguir, no sé, ir a vender las playeras o ir a juntas, a reuniones. Entonces, creo que los pondré en ese orden. Y obviamente también a Edgar, también en ese orden estás. O sea, y ya después creo que sí seguiría como que, pues obviamente mis amigos, pero creo que ese orden, porque necesito darles ese valor a ellos que me apoyan en ese sentido de ser mamá, porque combinar las dos cosas sí es muy complicado. O sea, ahora entiendo cuando las mamás eran como de, es que ser mamá y emprender y trabajar, y eso es como de, porque tú eres mamá, tú trabajas, tú tienes que estar al pendiente de la casa, estar al pendiente de tus hijos, criarlos, y esa parte de juntarlo todo y además ser persona, ser mujer, ser social, ser ir al ejercicio, ser eso, es como de, oye, ¿a qué hora? O sea, ¿cuánto duermes? Pues yo extraño cuando dormía esas 10 horas, ahora pues trato de dormir lo suficiente. Oye, ¿qué planes a futuro vienen para Jessica? Híjole, antepongo siempre ser mamá y ser esposa. Entonces, creo que lo laboral se viene dando, si lo haces bien, las oportunidades laborales crecen. ¿Qué se viene para mí, híjole? ¿Qué quisieras que viniera para ti? Retos que quisieras cumplir. Creo que en la parte laboral me gustaría seguir consolidándome en mi puesto actual, seguir haciéndolo y mejorando y dominando ciertas cuestiones de producción y esas cosas. En la parte personal, creo que tener un poquito más de tiempo para mí. Ok. Sí, de repente nos olvidamos, ¿no? O sea, el proceso de trabajo, del día a día, como que te va llevando. Yo recuerdo, no sé si, creo que has sido comentarista de algún partido o algo así. Sí. ¿Y cómo te ha ido en esa parte? ¿No te interesa ser comentarista? Pues es que... ¿Entrenadora? No en entrenador. Actualmente para Fox lo que hago, soy la reportera de cancha en las transmisiones de los partidos. Uh-huh. Entonces, a lo mejor en la etapa profesional, crecer un poquito más en ese sentido, de involucrarme más en el parado del equipo, en la lectura del partido. Eso me gustaría todavía más, que es algo que no domino, pero que me gustaría hacer, como decir,
todas esas cuestiones tácticas que no ¿Qué hace el reportero de cancha, perdón? El reportero de cancha, si el comentarista está narrando el partido, y se viene Javier Navarro y a mitad de cancha y es como de, Jessica, ¿cómo viste la jugada? No, pues bien, Javier tuvo ahí un contacto con el jugador, todo bien, todo tranquilo. Jessica, ¿cómo se ven las canchas? ¿Cómo se ven las canchas? ¿Cómo se ven las bancas? ¿Cómo están los técnicos? Bien, Javier está un poquito tranquilo viendo el accionar de su equipo. Por el otro lado, el director técnico está muy al pendiente, no le gusta a lo mejor que le estén llegando mucho por las bandas, las desatenciones que tiene la defensa. O sea, si hay una inmediatez en la búsqueda de la respuesta cuando te preguntan algo que se le puede ocurrir, ¿no? Esa parte trae muchísima creatividad. ¿Cómo te nutres tú para ser creativa? No, creo que no es creativa, creo que también es parte de prepararte. Te digo, no soy la mejor, planeo serlo y estoy trabajando para poder que digan, Jessica lo está haciendo bien, en ese sentido. No quiero decir que lo hago bien, aunque quiero confiar que lo hago bien. Creo que te preparas, tienes que obviamente ver los partidos de los equipos, conocer el equipo contrario que va a jugar contra Xolos, obviamente estar inmersa en el día a día del equipo de Xolos, escuchar mucho fútbol. A mí me ha servido mucho la parte en la que escucho lo que dicen los reporteros de cancha, meterle un poquito obviamente también de tu propio estilo. A mí me dicen que soy muy seria, yo te lo juro que yo quiero creer que no soy seria, pero sí dicen que soy como que un poquito seria, y según yo soy la más jovial y hablo, pero dicen que tengo una voz como que muy... Digo, a lo mejor es parte de mi estilo, pero es trabajar. Antes de cada partido tienes que leer bien, o sea, informarte, meterte a las notas para checar cómo viene a lo mejor que el próximo partido aquí en Casas América, a ver qué jugadores no están convocados, qué jugadores están lesionados, qué se dijo entre la semana, cómo jugó América, que juega hoy miércoles contra Toluca, cómo juega, todas esas cosas. Y yo voy anotando, voy haciendo como que una lista y voy creando datos para que también cuando te agarran en curva y, por ejemplo, no sé, digo, hay veces que te pasa que no sabes qué decir. Pues hace mucho calor. No, o sea, puedes salirte por la tangente, pero dar datos que puedan nutrir al que te esté escuchando o al que te está viendo, no nada más, o sea, por ejemplo, y también recordarte, Javier, que hoy justamente el equipo de Xolos festeja, no sé, su 10º aniversario, algo así, pues. O sea, se me olvidó. O sea, es como un cue, se podría decir, o es como que todos los reporteros lo hacen. No, pues yo digo que a lo mejor también cuando no tienes la respuesta a lo que te están dando, poder contestar y nutrir con otra parte para que no te veas a lo mejor como que, no sé. Excelente respuesta. Oye, ya un poquito para cerrar, un consejo que le darías a aquellas personas que van iniciando proyectos, que se están atreviendo a emprender, y que tienen ciertos retos que quieren cumplir. Creo que lo más importante es animarse. Yo muchas veces he dejado de hacer emprendimientos que digo, hijo, es que a lo mejor no va a funcionar. Y te lo juro, o sea, después veo y que sale el digo, o sea, sí era una idea buena. Creo que nuestro propio obstáculo es uno mismo y a veces es la mente, es la cosa mental, que lo voy a hacer, pero a lo mejor no va a funcionar. Y yo he aprendido eso, es como de, pues lánzate, si no funciona, pues no pasa nada, ¿no? Puedes crear otro emprendimiento. O la parte en la que dices, es que tengo miedo al cómo va a reaccionar la gente ante mi emprendimiento. Es como de, o sea... Que no te preocupes. No te preocupe la reacción de la demás gente o el que te acepten o el que no te acepten. Esa parte me ha ayudado mucho a como que a soltar eso y decir, puedo hacer el podcast. O sea, en la parte del podcast era como de, no lo voy a hacer en YouTube porque no me gusta que la gente me vea. Y es como de, o sea, adelante, es parte de, yo no soy la protagonista, el protagonista es el entrevistado y el protagonista es él. O sea, lo que la gente diga de mí, o sea, sí pasa a segundo plano porque lo importante de la historia es eso. Por ejemplo, algo que pasa mucho es que si tú emprendes algo o haces algún proyecto y no funciona, como que te da para abajo, como que regresas a tu zona segura. Justamente en uno de los episodios de esta temporada de On Tap, hablaba con una chava que es cervecera, que tiene, junto con su esposa, son cerveceros Arellano. Ellos están creo que en Querétaro, si no mal no recuerdo, y ella me decía, yo le preguntaba de la parte del emprendimiento y la parte de hacer cerveza, que cómo nació, y ellos decían, es que a mí en pandemia me funcionó mucho y me ayudó mucho a que mi emprendimiento creciera. Y ella es mamá. Entonces decía, mucha gente, muchas mujeres, dice, hay una estadística que las mujeres, si un emprendimiento no les sale,
regresan a su zona segura y regresan a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitan esa parte de sentirse seguras y sentirse que estoy en mi zona, no es el reto, sino que aquí estoy en mi zona, esta parte es en la que me siento segura, en la que me siento confiada y la que me da estabilidad. Dice, y hay otro porcentaje de hombres que dice la estadística que si ellos emprenden y no les funciona, no paran ahí, vuelven y emprenden. Dijo, y la mujer no. Entonces también quitarse esa parte, eso se me hizo bien interesante porque dices, quieras o no, uno es mujer y sí tienes como que esa parte, soy mamá, tengo que buscar algo seguro, tengo que buscar algo estable. Eso me dio mucho también como decir, bueno, si no funciona, no importa, puedo fracasar y hacerlo en otra cosa. Entonces, y me recordó también mucho porque antes de hace como unos años, 6, 5 años, junto con una amiga tuvimos se llamaba Fun Factory, que era como que toda esa parte de juegos para las fiestas de los niños, para entretenerlos. Y por dedicarnos ella a su trabajo y yo a mi trabajo, dejamos de hacerlo, cuando realmente era un emprendimiento muy bueno, pero y me hizo toda esta parte de, ya para cerrar, toda esta parte de Mirita Porter, de Cerveceros Arellano, me hizo recordar esa parte, es como de, pues, ¿qué haces? Regresas a tu zona segura, regresas a tu estabilidad y dejas el emprendimiento de un lado porque dices, no, pues mejor aquí que ya me siento segura y que tengo algo estable. Excelentísima respuesta, tienes toda la razón, es parte primordial del emprendimiento el tener el error y el fracaso dentro de tu metodología, porque de ahí aprendes muchísimo más. Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por hacer espacio para venir a platicar con nosotros y con todos los que nos escuchan. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, solamente agradecerte por haber pensado en mí. Cuando recibí tu invitación, la verdad es que me sentí como que dije, wow, qué gusto y qué honor que Javier me haya invitado, porque a veces uno desde afuera dice, pues estoy haciendo, o sea, no demeritas tu trabajo, tu esfuerzo, pero sí es como que dices, bueno, pues comparado con otros emprendimientos y a otra gente que has tenido en tu podcast, pues dices, ay, pues soy chiquita. Pero el hecho de poder compartir tu historia, el poder compartir tu experiencia, pues está muy padre. No, y aparte que está lleno de emprendimientos. De cerveza, de deportes, de más ideas y de emprendimiento, tenemos que hablar. Muchas gracias.